Shalom, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este su programa Regresando a tus Raíces. ¿Y quién te habla? Tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón. Y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede buscarnos en la web www.ministeriodirectoalcorazon.com. También puede entrar a nuestro canal en YouTube, Raíces Hebreas de la Fe, y puede descargar los videos que están ahí. Y en la parte derecha de nuestro canal, usted tiene el link que lo conduce directamente a la página central, y también tiene el link que le va a conducir a la página donde puede descargar los mensajes en audio. De igual manera puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com. Y por supuesto nuestro WhatsApp 1809-671-2593. Solamente mensaje de texto o notas de audio con relación a nuestros estudios o alguna otra pregunta que necesite usted saber tocante a las raíces hebreas de nuestra fe. Agradecemos a nuestro Padre Eterno que nos da esta oportunidad de poder estar aquí frente a todos ustedes, como siempre, llevando una instrucción directo al corazón, regresando a nuestras raíces hebreas. Le contaba a los hermanos que están conectados en el Facebook que ayer estuvimos visitando una comunidad en Santo Domingo, el cual hace unos meses estaba en contacto con nosotros, y ya dada todos los arreglos que se hicieron, entonces estuvimos allá en Santo Domingo instruyendo a esa comunidad. Siempre le digo que todo lo que está pasando en cuanto a lo que es las raíces hebreas es algo que ya yo lo vi venir. Y créanme que de verdad hay mucha gente estudiando, porque de una manera u otra sienten la inquietud de conocer realmente de qué se trata todo el tema de regresar a nuestras raíces. Y como decía ahorita, a través de la transmisión que estamos realizando a través del Facebook, esto no es un modismo, esto no es algo que nació conmigo, sino que es algo que tiene muchos años desarrollándose, y solo que no había llegado el momento de que ciertamente el sello de esta revelación sea desatado. Y créanme que hay mucha gente estudiando las raíces hebreas, mucha gente, tanto a nivel local, como al nivel provincial, como al nivel nacional. Muchos líderes, a mí me llega la información de que hay muchos líderes que están estudiando las raíces hebreas, porque sencillamente esto es algo que llama la atención. ¿Por qué? Porque el mundo, que también se desenvuelve en etapas, nosotros hemos tenido muchas etapas en la humanidad. Y si hablamos de todo el trajinar que la humanidad ha tenido en un contexto histórico, en un contexto escritural, terminaríamos el programa y tendríamos que tomar 2 o 3 programas para hablar de todas las transformaciones que el mundo ha sufrido, ves, épocas tras época. Entonces, hemos experimentado y hemos visto, tanto a través de la historia como a través del sistema religioso, cómo la humanidad se ha ido transformando y cómo la humanidad ha ido vertiginosamente transformándose en distintas áreas. Nosotros,
que tenemos menos de 50 años, pudimos experimentar en nuestra época las supuestas eras de avivamiento, ¿verdad? Y conocemos en el área, en la década de los 80, que decía que en el 2000 el mundo se iba a acabar. Señores, y sin embargo, ya vamos 18 años después del 2000 y el mundo sigue igual. Y ese mensaje de avivamiento, el avivamiento que va a llegar, eso no ha llegado. Pero si hablamos en términos de teología, con las principales creencias que se nos impregnó a nosotros, una de ellas era que iba a venir el rapto. Sin embargo, hace ya 18 años, después del 2000, en que recuerdo que mucha gente no iba a las universidades porque ya Cristo iba a venir, y sin embargo, 18 años después, Cristo aún no llega. ¿Qué será lo que está pasando? Vimos la era de los grandes milagros. Esta era de los milagros. Milagros por aquí, milagros por allá. El crecimiento. Sin embargo, 18 años después, estamos en una misma tendencia muy positivista, por cierto, por los que aupan este tipo de visión. Y vemos cómo en ese sentido han ido descentralizándose las cosas poco a poco. Ahora no sé cuál es la última visión que hay, porque ya la del apostolado, ya eso pasó. Entonces, usted ve cómo han ido poco a poco sufriendo transformaciones, y sobre todo el área tecnológica ha provocado, aún dentro del contexto de la fe, una hecatombe, porque la tecnología ha jugado un papel fundamental aquí, en el sentido de que el acceso que hay ahora a la tecnología ha facilitado la diseminación de los conocimientos a través de las redes sociales, que eso se ha convertido en un poder. Las redes sociales tienen un poder que nosotros nunca en la vida pensábamos que iban a alcanzar un grado tan alto y una importancia tan grande, tanto en la vida central del hombre como ente social, como en los aspectos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre le he estado diciendo que la religión no se queda atrás en ese sentido. Los grupos religiosos han ido perdiendo credibilidad y las principales enseñanzas que se daban. Fíjese que antes se utilizaba mucho el infierno para meterle miedo a la gente. Y esos predicadores ultra radicales, con una mirada amenazante y una voz centellante, tenían a la comunidad en un miedo escénico. Sin embargo, ya la gente no le tiene miedo a nada de eso. En estos días yo publiqué una fonética de las principales lenguas que se escuchan, y eso despertó el enojo de ciertos gallitos que vinieron de una vez a hablar de lo que no entienden, porque ese es el problema. Entonces, lo que está pasando tocante a las raíces hebreas no es nada más y nada menos que un cumplimiento profético. Ya de aquí para allá usted va a ver mucha gente identificándose y estudiando las raíces hebreas. Y eso es algo que usted lo puede ver en las redes sociales y en todos los lugares. Por eso es que siempre he tenido muy claro a lo que el Eterno me llamó, cómo fue que me llamó y sobre todo a qué me llamó. Y por esa es la razón que yo trato de dilucidar a su más mínima expresión todo lo que expongo, para que eso le sirva de orientación a aquellos que con toda sinceridad quieren conocer el contexto de las raíces hebreas.
Es por eso que de aquí en adelante vamos a seguir viendo cantidades de personas interesadas en conocer realmente cuál es el tema de las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque ya lo hemos demostrado con un sinnúmero de estudios. Nuestro canal ahora mismo tiene aproximadamente cerca de 500 estudios. Y todos están avalados en elementos históricos, en elementos escriturales, teológicos, y todo lo que tiene que ver con esos elementos que son importantes a la hora de usted poder hablar del tema de las raíces hebreas. Porque también no es menos cierto que la mucha diseminación ha creado cantidades de personas enseñando, y nosotros vemos cómo también el extravío se comienza a producir en cantidades de personas que están enseñando cosas que ellos mismos todavía no pueden entender. Pero por eso fue que Yeshua dijo que cuando se cumple el tiempo, aquel que entienda, entenderá. Eso parece como una locura, pero es así. Aquel que es llamado a las raíces hebreas va a entender. Y por eso es que nosotros vemos el interés que tiene la gente de conocer de qué se trata. Porque siempre repito esta palabra: si hubiera otras cosas que buscar, yo estuviera buscándola ya. Porque desde 1989 fui una persona que me di a conocer realmente lo que se trata, la fe. Y todo este trajinal me ha servido a mí para yo poder entender claramente en dónde. Y no tan solamente yo entender, sino demostrarlo. Porque por eso todos los estudios que damos están ahí y tienen referencias. ¿Para qué? Para que la gente pueda conocer de manera directa de qué se trata el tema de las raíces hebreas. Entonces es por eso que si usted ha sentido este llamado, yo le invito a que usted siga estudiando, porque la última cosa que tiene que pasar en este mundo es que Efraín regrese. Es que las tribus esparcidas regresen, como dice el libro de Yohanan, Juan, capítulo 4, verso 22. Y como dice Mateo, capítulo 15, verso 24. Y como dice Efesios, capítulo 2, desde el verso 12 hasta el verso 15. Y como dice Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Y como dice Osea, capítulo 2, verso 16. Y lo que dice Sofonías, capítulo 3, verso 9. Ezequiel, capítulo 36. Y todos esos versículos que hablan de lo que los profetas anunciaron acerca del regreso de las tribus esparcidas de la casa de Israel. Esto es un evento que comenzó hace mucho tiempo y que se opacó por toda esa transformación que la humanidad sufrió, producto primero de la ambición humana, del egoísmo, y más que nada también por un propósito del Eterno. Cuando nosotros hablamos acerca de la esclavitud del pueblo de Israel, de cómo las tribus fueron esparcidas, de cómo se destruye el primer templo, cómo se reconstruye el segundo templo por Zorobabel, luego es destruido y después es construido por Herodes y después es destruido por Tito en el año 70, pero después nosotros vemos cómo el pueblo judío sufrió cantidades de persecuciones. ¿Por qué? Porque estaba escrito de que el Eterno iba a corregirlo, iba a disciplinarlo, y eso provocó de que se dispersaran en todo el mundo. Y yo le puedo decir con testimonio fehaciente que he tenido la oportunidad de recoger informaciones en cada parte que voy. Puedo hablarle de que en cada lugar, sobre todo de Latinoamérica, hay una profunda raíz inclaustrada en cada uno de los corazones del pueblo latinoamericano.
cuando he estado en esos lugares donde he conocido y he podido ver que ciertamente el cumplimiento del Eterno está cada vez más avanzando. Por eso, esos lugares donde hemos ido, hemos recogido informaciones, y por eso usted ve en cada lugar, en cada país que vamos, venimos con testimonios fehacientes, con demostración de que ciertamente esa palabra que el Eterno dijo en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 15, que dice claramente que cuando se cumplan todos estos tiempos, el Eterno te va a recoger de entre todas las naciones. Es lo que nosotros vemos que está pasando, y esto no es por convicción humana. De igual manera vemos el celo de la casa de Judá, porque nunca en la vida se había visto tantas personas interesadas con el pueblo de Israel, y la comunidad latina se ha volcado a manifestar su amor hacia Israel. Ese derecho que nos negaron porque nunca nos habían hablado de Israel y siempre nos pintaban a Israel como un pueblo malo, como un pueblo que fue rechazado. Siempre nos decían que los judíos eran malos, que los judíos habían sido rechazados. Y aún con todo y eso, sentía en nuestro corazón un fuego que se inclinaba hacia Israel. Y es por eso que usted se mete a las redes sociales y usted ve cómo todos los muros están embellecidos con la bandera de Israel, con una menorá, con un talí, con una kipá. ¿Por qué? Porque ya se llegó el tiempo de que Efraín regrese de las naciones a donde había estado amamantado por una madrastra pagana que le enseñó fiestas paganas, que le enseñó nombres falsos, que le enseñó una cultura falsa. Y es por eso que hoy el pueblo se ha volcado a conocer qué son las fiestas de la Biblia, las que antes nos privaban y nos decían que esas fiestas eran judías y que esas fiestas no eran para nosotros, pero sin embargo nos enseñaron en su lugar otras cosas que no eran la que la Escritura tenía. Por eso dice Jeremías 16:19, he aquí que nuestros padres heredaron mentira. ¿Y cuál fue la mentira que heredaron? Heredamos una religión donde, como dice el libro de Gálatas capítulo 2, que nuestra madre nos enseñó, una madrastra que nos enseñó a adorar al Eterno con nombre falso. Nos hizo una copia mal hecha del judaísmo y nos enseñó una adoración falsa basada en ilusiones. Y vemos cómo la reforma hizo una cantidad de divisiones y cada grupo siguió su propia línea, dándole una interpretación personal. Hasta hoy en día el producto ha sido cantidades de religiones, diversidades de iglesias, supuestamente teniendo la Biblia como punto de georreferencia espiritual. Sin embargo, nadie hace lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la misma Escritura, sin importar la mala traducción que haya tenido, desmonta el dogma que Grecia se inventó, la doctrina teocentrista filosófica que Grecia se inventó, y luego el dogma que se inventó de igual manera Roma. Y es por eso que cuando se habla de esa Biblia, entonces nosotros nos vamos atrás y nos damos cuenta qué pasó cuando se trasladó, cuando se tradujo del hebreo al griego, luego del griego al latín, luego del latín al inglés, luego del inglés al castellano, y así sucesivamente. Mientras más hacían una traducción, más se alejaba de la verdad. Y ese es el resultado que tenemos hoy en día. Tenemos cantidades de Biblia donde supuestamente todas dicen una cosa, pero eso se malversó, se magulló, y sencillamente todo el mundo la tomó para interpretarla como quiera. Hoy en día la gente interpreta la Biblia a su conveniencia. Pero si nos vamos a los orígenes de esa escritura, entendemos que fue dada a un pueblo el cual le dio mandamientos, estatutos, ordenanzas, y que esos mandamientos, estatutos, ordenanzas debían de ser guardados primero de manera personal, porque la salvación es individual e indivisible, luego de manera familiar,
luego de manera colectiva, y por eso es que se habla de los 613 mandamientos, por eso se habla de la Mishpah, los Edot, los Mishpatim, los Jukim, mandamientos, estatutos y ordenanzas, que fueron dados para un pueblo, y la idea de ese pueblo era que dirigiera a toda la humanidad para que la humanidad también sea bendecida. Entonces, a la postrimería, eso se distorsionó de manera tal, que se segregó de manera tal, que todo el mundo tiene una Biblia y la interpreta como quiera. Pero cuando usted se va a los orígenes de esa escritura que la gente lee, usted se va a dar cuenta que sencillamente la aplicación que tiene no es la misma. Entonces vamos a ver, vamos a ir mirando o vamos a escuchar parte del mensaje que disertamos allá en la comunidad, para que ustedes puedan ver que es lo mismo que le estoy diciendo, y lo seguiré repitiendo, porque este mensaje no cambia. El tiempo de la restauración ha llegado, y aquellos que han sido llamados están interesados en conocer lo que es regresar a nuestras raíces. Vamos a ver este mensaje para que usted pueda conocer de lo que tratamos allá en aquel lugar. Dale un poco de audio. Baruch Hashem. Sean todos bienvenidos en esta tarde, en esta asamblea de los Kadoshim de nuestro Abba Kadosh. Vamos a, quédense así mismo como están, y vamos a, la comunidad ya conoce, vamos a recitar el Kadish. Kadish es una porción que se versa en lo que es el Sidur para así iniciar, donde hay una asamblea de los Kedoshim. Que se magnifique y se santifique su gran nombre. Respondemos: amén. En el mundo que Él creó conforme a su voluntad, que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación y haga que su guido se aproxime. Respondemos: amén. En la vida y en los días de ustedes, así como en la vida de toda la casa de Israel, prontamente en el tiempo cercano decimos: amén. Que se magnifique y sea exaltado el nombre del Kadosh Baruj Hu, que se bendiga, que se exalte, que se glorifique, que se ensalce y se magnifique y sublime, y se loe el nombre del bendito es, por encima de todas las bendiciones, cánticos, exaltaciones, consolaciones que son dichas en el mundo. Digan todos: amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher keditzanu b'mitzvotav ve'tzivanu vanu mikol ha'amim ve'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano Rey del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha ordenado y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, por los méritos de Yeshua. Amén, amén. Bebakashá Avinu Malkeinu, Shma tefilati sheba'ati elech atabo, al taster paneja mimeni beyom ekra maher aneni. Por favor, eterno, escúchanos. No olvides de ti nuestro clamor, por los méritos de Yeshua. Amén. Que el Eterno le bendiga a todos los que están aquí en este lugar. Saludamos a nuestro valiente hermano Isaías, el cual ha podido realizar este encuentro. Para nosotros es un sumo placer estar aquí en esta tarde para poder orientarles acerca de esa visión del cual el Eterno ha podido brindar a nuestro hermano Isaías. Nosotros somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón. A lo mejor parte de los que están aquí pues ya conocen lo que es el ministerio. Anda con nosotros el Roe. Él es el Roe Freddy de la comunidad de la Romana. Le voy a pedir que venga por acá y me acompañe. Y andan con nosotros pues los hermanos tanto de la comunidad que él está dirigiendo, como la comunidad del cual también nosotros estamos dirigiendo por la Cabot del Eterno. Anda con nosotros pues los Ajim, hermanos, las Ajot, hermanas, y
en lo adelante nosotros vamos a pues hablar un poquito más de todo esto que está pasando en todo el mundo. Está por ahí la Isha del hermano Freddy, la hermana Yané, que está allá atrás. Y Isha es la esposa, Isha. Y la Isha nuestra está por ahí bregando con las muchachas de las danzas. Anda por ahí mis dos hijas. Y en lo adelante vamos a ver las niñas que estarán danzando y estarán exaltando al Eterno. Hoy es Shabbat, a pesar de que tuvimos que desplazarnos desde nuestra comunidad. No acostumbramos a desplazarnos en Shabbat por la razón de que es de suma importancia el poder concentrarse al Eterno todo el día de Shabbat. Quisiera, por favor, que en el tiempo que vamos a estar aquí, usted le ponga mucha atención a todo lo que vamos a estar hablando, porque sencillamente lo que ustedes van a ver hoy es lo que estamos haciendo desde hace unos cuantos años ya, tanto en República Dominicana como en todo el mundo. ¿Y de qué les estoy hablando? Del regreso a nuestras raíces hebreas. Pero antes quiero darle un preámbulo. Todos los que están aquí, de una u otra forma, en su vida, se preguntaron por qué hay tantas religiones, por qué hay tantas iglesias, por qué hay tanta Biblia, si solamente es un Dios, como dice la gente, y si solamente es una escritura, ¿por qué hay tanto? Parte de esas interrogantes siempre está en el corazón de todo creyente que ya tiene cierta edad o cierta madurez. Desde que una persona entra en lo que es la adolescencia, comienza a hacerse tantas preguntas, porque todos los que estamos aquí, de una o de otra forma, venimos de una religión. Muchos de nosotros no tuvimos quizá la necesidad de andar de una que en otra, sino que sencillamente conocimos al Eterno de la manera que nos lo enseñaron, y sucesivamente, conforme al conocimiento que nos estaban proveyendo, pudimos ir conociendo poco a poco acerca de esa necesidad espiritual que había en nuestra vida. Y todos nosotros, de una manera u otra, nos hacíamos interrogantes en nuestra vida, porque habían interrogantes que nos hacíamos, como la que les he dicho anteriormente. Nos preguntábamos por qué hay tantas religiones, nos preguntábamos por qué hay tantas iglesias, nos preguntábamos por qué hay tantas Biblias, y todas las Biblias, muchas dicen lo mismo y otras se contradicen, porque sencillamente a través de la historia, cuando analizamos ese contexto, nos damos cuenta que el hombre en ese tenor cometió faltas graves que sencillamente nos hizo daño a lo que en la postrimería conocimos acerca de nuestra fe. El ser humano es un ser que fue creado perfectamente, y aún la ciencia dice que el ser humano tiene una parte espiritual, y que esa parte espiritual tiene una necesidad de ser suplida. Es de ahí que cada hombre tiene la necesidad de adorar a una deidad, de adorar algo, porque eso está impregnado en el corazón. La psicología nos habla de que existe el yo físico, que es este cuerpo que tenemos, y el yo espiritual, que es lo que realmente somos internamente. Y en ese orden, todas esas necesidades que el hombre, según va creciendo, va redescubriendo, entiende que debe de ser suplida. Nosotros, todos los que estamos aquí, hemos venido de una iglesia. Todos hemos salido de una iglesia. Muy raro el que vino directamente a las raíces hebreas, de como se le conoce, del mundo. Que no es del mundo, porque del mundo estamos todos, sino del sistema en el cual nosotros hemos creído. Todos
venimos y muchos de nosotros brincaron. Primero fuimos católicos porque fue la religión que nos enseñaron a la buena o a la mala. Después nos dimos cuenta de que las cosas no estaban bien ahí y brincamos para otro lado. Otros fueron pentecostales, otros fueron bautistas, otros fueron según la necesidad y el convencimiento que había en esa religión. Nosotros nos dimos cuenta que habían fallas. Yo, por ejemplo, fui pentecostal. Me convertí en el 1989. Y desde que me convertí en el 89, comencé a hacerme preguntas. Una de ellas era, ¿por qué nunca se me habla del pueblo de Israel? Esa era la primera. La segunda, ¿por qué la iglesia maltrata tanto a Israel? Esa era la segunda que yo me hacía. Y recuerdo que cuando estaba niño, me llevaban a la casa curial, como se le llamaba, a la casa católica, y me llevaban a ver muñequitos. Y todos los años, al final de año, se quemaba un muñeco grande. Y decían, ese es el Judas que hay que quemar. Inclusive, era tanta la ignorancia que unos pajaritos negros, que se les dice judíos, a mí nos decían, Seleni, por favor. Me decían, esos pajaritos hay que matarlos, porque esos son judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se visten de negro y la nariz de ese animal es perfilada a la que tiene el judío. Mire qué ignorancia. Y esto nunca a mí me gustó. Cuando crecí en el Evangelio, que conocí todas las corrientes interpretativas en el concepto teológico, pude darme cuenta de estas fallas. Uno, nunca oramos por Israel. Dos, decíamos que la iglesia era el nuevo Israel espiritual. Y recuerdo que en una ocasión le pregunté a una persona, ¿por qué nosotros no oramos por Israel? Y esta persona me dijo, porque ya ellos fueron rechazados y hoy la iglesia es el nuevo Israel. Y esa pregunta y esa contesta que ella me dio no fue muy convincente. Todo eso se quedó ahí hurgando en mi corazón hasta el 2003. Óigame bien, todo ese trajinar, 1989. En ese trajinar, en todo lo que es estudio, anduve en términos de concilio en todos los cargos. Maestro de escuela bíblica, presidente de jóvenes, y así fue ascendiendo hasta que llegué al rango de pastor, ministro ordenado, que es el rango. Cuando estoy grabando la primera producción, de dos producciones que grabé, una se llama Después del Rapto, se me quedó por ahí el CD, escucho que suena una canción en el auricular y le digo al máster, ¿qué fue eso que sonó? Recuerdo que sonó una canción de Jonathan Setel que dice Baruch atah Adonai Eloheinu Baruch. Y yo le digo, ¿qué es eso? Él me dice, eso es una canción judía. Y yo le digo, pues mira, esa canción yo quiero que tú me la grabes cuando yo termine de montar la voz. Cuando terminé, él me grabó todo eso y yo llegué a mi casa contento con todas esas canciones. Y ahí comenzó a arder en mí eso que tenía anteriormente, que sentía hacia el pueblo de Israel. Recuerdo que en ese mismo tiempo, en una ocasión, una hermana vino de Israel y me regaló esta menorá. Esta pequeña menorá. Le digo, yo te traje un regalo. Me regaló esto. Luego vino otra hermana de Puerto Rico y me regaló esto. Esto, todo el mundo le decía jututo, porque así era que se conocía. Cuerno, cacho. Y usted sabe las palabras del dominicano, que le llama con una sola palabra a todo. Usted sabe cómo es la palabra, todo. A todo le llama esa palabra. Cuando yo toqué este shofar en el 2003, en el programa que se llamaba Directo al Corazón, recuerdo que había una persona que era gay y cuando soné esto salió huyendo y dijo, ¿qué es esto? Me espanté cuando escuché esto.
Y de ahí en adelante, él tenía un programa en el canal donde yo estaba, y de ahí en adelante se comenzó a utilizar este instrumento en las actividades de Higüey. La primera vez que se sonó un shofar en una actividad de Higüey fue este. Y en todas las actividades, siendo yo ministro ordenado del Concilio Iglesia Pentecostal de Jesucristo, luego relacionador público de la Confraternidad de Pastores por 5 años, director de la voz de la Confraternidad de Pastores por 5 años del programa radial, y sucesivamente comenzaron a despertarse preguntas en mi vida, hasta un día que yo escuché un expositor decir que el nombre de Jehová era un nombre erróneo y que se significaba algo malo. Cuando yo comencé a investigar esto, me convencí de que ciertamente era un engaño de traducción. Y luego cuando me hablaron del nombre de Yeshua, que no es Jesús, ahí se despertó más mi hambre, y entonces comenzaron la gente a decirme en Higüey que yo me estaba volviendo loco. Entonces, todas estas preguntas estaban en mi corazón y nadie me sabía contestar, hasta que comencé a investigar y a estudiar lo que significa regresar a nuestras raíces. Hay un elemento muy importante en esto, que es lo que le voy a presentar para ganar más el tiempo. Lo primero es que es muy probable que usted escuche algo que ofenda algo que ya usted ha escuchado como bueno y válido. Y quien les dirige la palabra es una persona que se ha dedicado toda su vida a estudiar las verdades de la palabra del Eterno. Porque siempre he dicho que no quiero perder mi alma. Por eso decidí estudiar las raíces hebreas y abandonar todo cuanto haya sido enseñado de una forma errónea. Con esto le digo algo. Y aquí hay mucha gente joven, y quiero que la gente joven y la gente que va en proceso de madurez entienda. El ser humano, óigame bien, el ser humano, el aspecto de enseñanza y aprendizaje comprende desde la concepción hasta la muerte. Es decir, el hombre comienza a aprender, o la mujer, aún desde el vientre de su madre. Y ese proceso se termina. ¿Cuándo se acaba el proceso de enseñanza y aprendizaje en el hombre? A ver si alguien me dice. Cuando la gente se muere. Con esto le quiero decir que si usted ha tenido el llamado de estudiar realmente cuál es el propósito del Eterno para su vida, tiene que estar dispuesto a, 1, desaprender las cosas erradas que ha aprendido, y luego aprender las cosas que según su entendimiento usted vaya analizando, asimilando. ¿Por qué? Porque esto no se trata de vente para acá, que esto es la nueva visión. Falso. Esto no se trata de que esto es lo último. Tampoco. Esto siempre ha estado ahí y se lo voy a demostrar hoy. Levánteme la mano a los que trajeron Biblia. No, levánteme su Biblia. Mire, en esa Biblia está, siempre ha estado, lo que por tantos años nos han ocultado. Está ahí. Y nosotros no lo veíamos. ¿Por qué nosotros no veíamos la verdad? 1, no había llegado el tiempo de que conociéramos la verdad. Y 2, nuestra vida no estaba preparada para recibir las cosas que están siendo aclaradas y reveladas en estos últimos tiempos. Yo estoy seguro que si muchos de nosotros hubiésemos escuchado esto hace quizás 20 años atrás, le hubiésemos dado como un blow en la cabeza al que nos viniera hablando de estas cosas. Porque a nosotros nos metieron en la cabeza conceptos que muchas veces ni siquiera lo que me le estaban exponiendo sabían lo que me estaban enseñando. Entonces, por eso se llama este tiempo en todo el mundo
el regreso a nuestras raíces hebreas. Diga conmigo, el regreso a nuestras raíces hebreas. Y dirá, ¿pero por qué ahora? Bueno, el tiempo lo ha dicho. Nosotros tuvimos todas las eras. En el 1950 llegó la era del avivamiento. Y hoy estamos en el 2018. ¿Cuántos años hace de eso? 68 años. Y todavía el avivamiento no llega. Pasó la era de los milagros. Pasó la era de el conocimiento, de las lenguas, del brincoleo. Y todo esto, ¿en qué está la situación hoy en día? Que la gente ya no le tiene miedo ni siquiera al infierno. Oiga bien, ya la gente no le tiene miedo al infierno. ¿Por qué? Porque ya la gente se ha dado cuenta de la manipulación que nos vendieron a través de los años. Yo voy a hacer una pregunta. ¿De dónde ustedes creen que es el Salvador de nuestras almas? ¿De dónde es? La comunidad de aquí, yo quiero que me responda. No, la comunidad de aquí. La comunidad del Roé Isaías. ¿De dónde, de qué nacionalidad es el Salvador en el cual usted ha creído que le enseñaron con otro nombre? ¿De dónde es? De Israel. ¿Y dónde queda? ¿Usted sabe dónde queda Israel? No sabe. Israel queda a 10.288 kilómetros de aquí. Israel está en el Medio Oriente. Yo fui a Israel. Para ir a Israel hay que tomar un avión de aquí a España, 8 horas y media, hasta Madrid. Y de Madrid otro avión a Tel Aviv de 4 horas y media. ¿Cuántas horas son? 13 horas en un avión. Entonces, la fe que usted tiene, que usted ha creído, es de una persona que no es de aquí. Para aquellos que dicen, es que nosotros no somos judíos, pero nosotros tampoco somos romanos. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros, desde que nacimos, nos enseñaron primero una historia universal de allá del Medio Oriente. Cuando estudiamos historia universal, levanten la mano los que están en la universidad aquí, de la comunidad local. Ok, levanten la mano los que han conocido acerca de lo que es la historia universal. Mire, la historia universal que nos enseñan a nosotros, comienzan hablándonos de Mesopotamia. ¿Usted sabe dónde queda Mesopotamia? En el mismo lugar en donde nació el Salvador suyo, que Roma le puso Jesús cuando él nació en Israel. Esa historia que le enseñan a usted y que me enseñan a mí en la universidad es una historia oriental. ¿O era que aquí no había gente antes del 1492? Claro que aquí había gente. Aquí estaban los mayas, allá en Centroamérica, en México, estaban los toltecas, aquí estaban los indígenas. ¿Y por qué nos hablan en términos de historia? De primero la civilización oriental y a última es que entonces nos hablan de la civilización nuestra. ¿Por qué sucede eso? Porque todo lo que nos han metido en la cabeza vino de otro lado. Entonces usted ha creído en una persona que nació ¿dónde? ¿Dónde fue que nació el Salvador? Israel. Entonces si nació en Israel, ¿qué idioma se hablaba en los tiempos del Salvador? ¿Y qué idioma se habla ahora en Israel? Entonces, en 5.778 años, en Israel se habla y se hablaba una lengua.
Y esa lengua es el hebreo. ¿Y cómo se llama el hebreo? La Lashon HaKodesh. La Lashon es lengua, Kodesh, sagrada. ¿Por qué? Porque fue en ese idioma que Moshe recibió la Torá en Har Sinaí. ¿Ustedes se creen que la Torá que Moshe recibió en Sinaí, en qué idioma fue? Fue en hebreo, en el hebreo paleo, shemita. Entonces, váyase ubicando. A nosotros nos han metido una historia oriental. Nos metieron una salvación oriental con una cultura romana. Y el nombre de la persona que nos enseñó cómo ser salvo, ninguno de esa gente nació aquí. ¿Cuántos años tiene la isla de haber sido descubierta? La isla de Santo Domingo. Ustedes están flojos en historia. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años hace del descubrimiento de América? Desde 1492 al 2018, ¿cuántos años hace? ¿Cuántos años hace? ¿Dónde están los que están estudiando? Hace 500, supongamos que hace 574 años. O 534 años. Bien. ¿Y qué idioma se hablaba aquí antes de llegar ellos? La comunidad de allá de Higüey, hagan silencio. Yo quiero lo de aquí. ¿Qué idioma se hablaba antes de la llegada de los colonizadores en 1492? Se hablaba arahuaco. ¿Y usted sabe cuántas palabras quedan de ese idioma? 40. Y usted la usa. ¿Usted conoce la yuca? El casabe, la yautía, el ñame, caoba, guanábana, maíz. Usted está hablando arahuaco cada vez que te menciona esa palabra. Entonces la religión que nos trajeron aquí a colonizar a los indígenas fue una religión que nació en Israel, que se hablaba hebreo, pero subió a Roma y en Roma la convirtieron en otra cosa y después la trajeron aquí en 1492. Y entonces cuando lo trajeron aquí se enseñó otra cosa. Es por eso que hoy hay más de 2000 sectas en el mundo. Inclusive me informan que esta comunidad es de la menonita, ¿verdad? Pero yo les aseguro a ustedes que si yo les enseño una comunidad menonita, ustedes ni se parecen a los menonitas. Ahorita les voy a enseñar eso. Se lo voy a enseñar para que ustedes, porque de hecho los concilios se dividieron tanto que siempre ha existido en conservadores y liberales. Todo ese rollo lo hicieron los hombres. Entonces le he hecho este preámbulo para retarlo a usted, a que usted vaya más allá de lo que por tantos años ha escuchado y por tantos años le han dicho que es la verdad. Y es por eso que yo tuve que asumir el reto aquí en República Dominicana, a través de muchas luchas, amenazas, golpes, ataques. Y hemos dicho, el tiempo de la restauración ha llegado. Y eso no lo detiene nadie. En Higüey quisieron tirarme piedras, amenazarme. Los radicales me tiraron piedras, me amenazaron, me dijeron, salte de ahí, tú estás loco. Y todo eso con tal de hacerme desistir. Y unas ancianitas que tanto me amaban, orando para que yo vuelva a la senda antigua de donde ellos dicen que yo me salí. Y yo le digo, madres mías, se van a morir de reumatismo porque para atrás no vuelvo ni muerto. Entonces, esa es la razón por lo que asumí la invitación
de este hombre valiente aquí, que esto es para valiente, esto no es para cobarde, esto es para valiente. Amén. ¿Por qué? Porque a ustedes enseñaron que la salvación es gratis, pero eso es fácil decir que es gratis. Pero quiero que sepan que el ser humano actúa por un interés propio, y ese interés propio necesariamente no tiene que ser algo material. Así dice un economista amigo nuestro. Ahora bien, ¿por qué usted está aquí? Mencióneme un propósito por el cual, un objetivo por el cual usted está aquí, de la comunidad receptora. Allá. He entendido y le doy gracias al Eterno, porque desde que acepté seguir este camino, he entendido de que hay algunas cosas que es decir que uno no lo entiende, pero siempre uno en su entender teológico diría, yo incluso tuve oportunidad de estar con alguien que me enseñaba, me decía, bueno, esa parte vamos a dejársela que Dios nos la revele. Yo entiendo que ha llegado el tiempo de revelárnosla. Amén. Así es. ¿Y quién más por ahí atrás? ¿Cuál es el objetivo de usted estar aquí? ¿No tienen objetivo de estar aquí? Pues si usted no tiene objetivo, yo le voy a dar uno. Dígame. Es la salvación. ¿Perdón? La salvación. Exactamente. Y la salvación no es algo material, porque si la salvación se ganara con dinero, todos nosotros nos hubiésemos perdido. Porque ¿quién tiene dinero aquí? Aquí nadie tiene dinero para salvarse. Por eso fue que el Eterno dijo: el reino de los cielos se acerca, y ha anunciado a los pobres. Es por eso que esto no se trata de dinero, que es en lo que han convertido la religión, en dinero, en un comercio, en un negocio lucrativo. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso, dado este preámbulo, vamos a entrar en qué consiste. Recuerden, este es el cumplimiento profético de las raíces hebreas. Por eso se llama regresando a nuestras raíces. Ese es nuestro objeto de estudio, regresando a nuestras raíces, las raíces hebreas. Ustedes preguntan, ¿qué usted estudia? Digo, yo estudio las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque para darnos cuenta de todo ese lío que yo le he dicho, de la única manera que nosotros nos damos cuenta de la realidad es volviendo a conocer qué fue lo que se enseñó y cómo se enseñó y de dónde salió todo. Por eso decía un hombre que ustedes lo conocen o lo han escuchado, porque ninguno de ustedes lo conocieron ni yo tampoco, Martín Lutero. Martín Lutero dijo: el judío bebe de la fuente, el griego bebe del río, y el gentil de donde aparezca. Él sabía qué estaba diciendo y por qué estaba diciendo eso. Entonces, por eso vamos a conocer Teshuvá, regresar a la Torá, regresar al pacto del Eterno que había puesto delante de Israel, de la vida y la muerte que él había puesto en Israel, y eso está en todas sus Biblias por ahí. Entonces, lo primero que quiero que racionalicen es que el conocimiento es una construcción. Ya lo saben, ¿verdad? El conocimiento es una construcción. Y el conocimiento entra por los sentidos, por lo que usted ve y por lo que usted oye, principalmente. Entonces, como el conocimiento es una construcción, hoy su cerebro va a ser reiniciado, sensibilizado, para que usted pueda entender este proceso. De lo contrario, le va a dar mucha brega a entender, si no se dispone en su corazón conocer. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo: el que quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su estaca, su carga y sígame. Entonces, el conocimiento es una construcción.
Diga conmigo, el conocimiento es una construcción. Muy bien. Entonces, ahí en ese mismo sentido viene la adquisición del conocimiento. Y ya yo le dije de la manera de cómo usted va a adquirir el conocimiento. ¿Y cómo es que lo adquiere? A través de los sentidos. Y eso es un proceso. Oiga bien, eso es un proceso. No es verdad que lo que usted dice se va al viento. Eso no es cierto. Y lo que usted escucha se va al vacío. Eso tampoco es cierto. Cada palabra que usted escucha, su cognición la escucha y depende de usted si esa palabra debe de ser recordada de manera importante en mi vida. Por eso dijo Yeshua, el que oye las palabras y las pone por obra, le voy a comparar a un hombre que hizo su casa sobre la roca. Y vino los vientos y vinieron las tempestades y no destruyeron la casa porque la casa estaba sobre la roca. Entonces la palabra que usted va a recibir hoy, póngala en su corazón y para que usted vaya edificando su vida sobre una roca. Lo tercero es que es una transición. ¿Por qué es una transición? Porque esto no es de la noche a la mañana. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es de que ya ustedes van a conocer las raíces hebreas y de una vez ustedes van a comenzar a dejar cosas. Hay cosas que son procesos. Y toda la vida es un proceso. Ese proceso de transición a nosotros nos costó 3 años. Todavía a los 3 años, iban esos evangélicos que me llamaban mucho, decían, pastora, mire, tenga mucho cuidado con el pastor. Yo no sé qué es lo que le está pasando. Y estaban ahí. ¿Y qué yo le decía? Nadie puede contradecir nada que antes no haya estudiado. Para usted aceptar una cosa, usted tiene que tener conocimiento de causa. Y para usted rechazar algo, usted tiene que tener conocimiento de causa también. Porque usted no puede estar rechazando algo que usted no conoce. Ni tampoco puede aceptar algo que usted no conoce. Por eso le digo que es importante entender de que el proceso de transición es un poco doloroso, porque es probable que hay cosas que usted va a tener que renunciar según su entendimiento. Y todos los que están aquí no tienen el mismo nivel de cognición. Pueda de que una persona entienda así, pero hay otro que va a haber que empujarlo y explicarle la cosa otra vez y explicarle y contestarle las preguntas. A mí me gusta que me hagan preguntas. De todo lo que yo he dicho, váyase formulando sus preguntas para que luego usted al final del receso me haga la pregunta. Entonces recuerde, adquisición del conocimiento es un proceso y es una transición. ¿Ve? Luego viene la implementación. Si yo conozco algo, yo tengo que conocer qué es, tengo que procesarlo y luego tengo que ponerlo en práctica. Eso se llama en hebreo lazo. Se dice hacer. ¿Por qué? Porque para usted poder conocer hacer algo, tiene que conocerlo a profundidad. Y no hacerlo de que por la fe. ¿Por qué tú lo haces? Porque fulano de tal lo hace. Entonces, eso ya pasó de moda. El usted hacer las cosas porque tal persona le decía que tenía que hacerlo sin usted saber, ya eso pasó. Usted no puede hacer nada del cual usted no tenga convencimiento. ¿Sí me entendieron? Amén. Entonces, en nuestra matriz de trabajo tenemos conocimientos generales. Miren los conocimientos generales de manera generalizada que nosotros estudiamos. Miren, el judaísmo, su origen, su desarrollo, sus bases, lo que es el Talmud, la Mishnah, la Gemara, la Kabbalah. ¿Por qué de conocimiento general? Porque si alguien me viene a hablar del Talmud y yo no sé lo que es el Talmud, ¿por qué yo tengo que hablar del Talmud? Si alguien me viene a hablar del Talmud, yo tengo que saber qué es el Talmud. De manera genérica, no de manera o de manera general, no de una manera especial. Yo tengo que conocer qué es el Talmud. La Mishnah, ustedes hablan de Mishnah y por eso es que muchos comienzan las raíces hebreas,
y comienzan estudiando la Torá y terminan allá en el judaísmo porque no saben que esto no se trata de convertirse al judaísmo. Entonces, si usted no conoce lo que es el Talmud, la Mishnah, la Gemara, la Kabbalah, usted no puede hablar nada de eso y nadie no le puede hablar de eso, porque usted tiene que conocer qué es eso. Estamos hablando de los conocimientos generales. Luego, en segunda instancia, estudiamos el cristianismo. ¿Cómo que estudiamos el cristianismo? Oh, pero ustedes tienen tantos años del cristianismo y muchos de ustedes no saben lo que es el cristianismo. ¿Quién sabe qué es el cristianismo de los que están aquí? ¿Quién sabe lo que es el cristianismo de los que están aquí? ¿Qué es el cristianismo? Si yo le preguntara a usted, ¿qué es el cristianismo? ¿Quién me puede contestar? ¿Qué es el cristianismo? Era aquella persona que supuestamente seguían a Cristo. No, ese es un cristiano. Yo te pregunto, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? A mí se me olvidó decirle que le diga que trajeran cuaderno y lápiz para que vayan escribiendo, porque aquí hay muchas cosas que hay que volver a estudiar de nuevo. Usted no sabe lo que es el cristianismo. Si usted le sale una pregunta a un examen de religión, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué usted conoce? ¿Qué usted contestaría? El cristianismo es la religión que nace en Israel a través de Jesús, el Cristo. Eso es lo que usted podía poner, pero mire lo primero, nació en Israel. ¿Y dónde queda Israel? 10.288 kilómetros de aquí. Entonces, esa religión que se llama cristianismo, que se desprende de la primera religión monoteísta, que es el judaísmo, entonces tenemos nosotros que estudiar de nuevo qué fue lo que me enseñaron a mí. Y es por eso que en el conocimiento general estudiamos la teoría de su origen, los dogmas, sus doctrinas, el catolicismo y sus grupos, la reforma y sus grupos, la creencia, la teología del reemplazo, la Trinidad, el rapto, el vivir en el cielo. Y luego la tercera religión que se desprende del judaísmo, que es el Islam. El Islam, su origen, desarrollo, sus bases. ¿Se da cuenta? Si nosotros habláramos nada más de todos esos temas que están ahí, nos fuéramos hoy a las 2 de la mañana de aquí. Porque a mí me interesaría saber cuáles son las bases que sustentan el cristianismo. ¿Alguien puede decirme cuál fue la base, una de las bases que le enseñaron del cristianismo? Por ejemplo, los menonitas, que vienen de Menon Simon, la base de los anabatistas. ¿Cuál es uno de los aspectos fundamentales de la creencia del menonismo? Mire, la Trinidad. Creo que los menonitas no creen en el rapto. No creen en el rapto, creo que no. Creen en el rapto también. El arrebatamiento y luego el vivir en el cielo. Esas son las bases del cristianismo. El rapto, la Trinidad y vivir en el cielo. Cuando usted analiza esas cosas a la luz de su escritura, eso no es verdad, eso no es cierto. Eso no es cierto con su propia escritura. Entonces, el Islam ni se diga, porque todo el mundo, el que le ven con un turbante, creen que pone bomba, por eso el dominicano difícilmente incursiona en el Islam. Aunque ya hay células terroristas del ISIS que están en Haití. El Islam es muy difícil que puedan progresar aquí, porque el dominicano es muy meticuloso y dice, esa gente pone bomba. Imagínense, si nos dicen a nosotros musulmanes, ¿qué le dirán a un musulmán que sea de verdad? Entonces, miren, la vestimenta del israelita se diferencia del musulmán. Miren, el israelita tiene un kippah.
Y el musulmán usa una yamulka. El musulmán no usa tzitzit. Y el israelita usa tzitzit. Normalmente el kippah del israelita tiene un maguen ahí, como hay otros por aquí, y se distingue muy fácil. Pero ya aquí en Santo Domingo hay mezquitas. Y muchos de los que están ahí en la mezquita no saben ni siquiera qué hacen ahí en este lugar. Porque aquí en este país las cosas se hacen por modismo, por moda. Entonces, muchos asumirían que la moda de ahora es el mesianismo. Pero mucho ojo con eso. A través de la historia, esta moda comenzó el día que un hombre dijo, eso no es tan loco, sino que se cumplió lo que dijo el profeta a través de Moshe, a través de los demás profetas, que se iba a cumplir ese tiempo en que las tribus esparcidas iban a regresar, y eso es lo que ha pasado. Y luego todas esas cosas se tergiversaron. Todo eso son conocimientos generales. Pero nosotros tenemos conocimientos específicos. Ya conocimos todo eso, que son conocimientos generales, que hay que fajarse a estudiar. Hay que crear un dinamismo de estudio en la comunidad. Ahora a la gente hay que enseñarle historia, porque la gente no sabe ni historia. La gente, usted le pregunta, ¿cuándo se inició el idioma castellano? La gente ni sabe nada de eso. Entonces a la gente hay que educarlo. A la gente hay que enseñarle qué es lo que habla. ¿Nosotros hablamos español? Nosotros hablamos castellano. Entonces de repente el trabajo grande nos ha tocado a nosotros, porque a la gente hay que enseñarle la autonomía del idioma. Hay que enseñarle muchísimas cosas, y no crean que es un trabajo difícil, pero aquellos a los cuales el Eterno nos ha llamado van a entender. Entonces, en esos conocimientos generales ya vimos las bases de lo que es el judaísmo, del cristianismo y del islam. Ahora, los objetivos específicos, que es donde nosotros nos centralizamos, es lo que nosotros hacemos. Miren, nosotros tenemos una visión y tenemos una misión. Parte de la misión que estamos realizando es que estamos aquí. La visión es el llamado, como dice Isaías 61, y la misión es cómo lo hago. Ahora, nosotros tenemos 4 elementos importantes en los que nos enfocamos. Primero, en la restauración de los nombres. ¿Cuántos han escuchado el nombre de Jehová? Amén. El nombre de Jesús. Amén. El nombre de Dios. Amén. Y el nombre del Señor. Amén. Vamos a darle una pincelada a eso. Alguien que me busque. Éxodo, Shemot, capítulo 3, verso 14. De los anfitriones. Si usted conoce su Biblia, usted lo va a encontrar de una vez, para ir entrando en materia. Eso es lo que estamos haciendo en primera. Nuestro objeto de estudio, en primera instancia, estamos estudiando los nombres, demostrando que los nombres que nos enseñaron a nosotros para llamar al Creador fueron nombres falsos. De hecho, los nombres propios no se traducen, los nombres propios se transliteran. Y en el contexto hebraico, cada nombre tiene un significado. Bien, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Nosotros vamos a presentar el mensaje completo en nuestro canal de YouTube. Lo vamos a hacer ahorita. No pudimos presentarle las danzas y todo eso porque el cassette se nos estancó, no quiso rodar. Pero no queremos nada más y nada menos que decirle cómo va evolucionando todo esto. El tiempo de la restauración ha llegado. Indiscutiblemente hay un interés en todos los lugares en donde se ha escuchado el mensaje, y qué bueno que el Eterno tenía esto para estos últimos tiempos. Así es que el Eterno le bendiga. Hasta una próxima ocasión. En la próxima semana continuaremos con los estudios que estamos llevando. Nosotros hablamos español. Recuerde
Si desea alguna información, escribirnos a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com. Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Hasta una próxima ocasión. Shalom, shalom. Coronado has sido tú.